Voy a estirar una llamada porque ya me va a ser más sencillo así directamente completar con el tamaño correspondiente. Para la nomenclatura o las especificaciones técnicas ya podemos utilizar, digamos que letras en mayúsculas y minúsculas. Siempre podamos especificar estructura. Voy a sacar ahora esto auxiliar para que no se me mezcle con lo que es mi especificación técnica, ¿verdad? Vamos a empezar hoy de abajo para arriba, ¿sí? Entonces acá podemos explicar directamente todos los componentes de techo que acá se ven bien desglosados. En este caso estoy simbolizando lo que es el tirante de madera. En este caso vamos a poner Ibirapitá. La escuadrilla sería 2 pulgadas por 6. En este caso podemos explicar, voy a levantar un poquito más, basamento de madera, perdón, de tejuelón armado, tejuelón cerámico. Basamento de techo en este caso es tejuelón. Medida del tejuelón es 0,20 por 0,55 metros. A ver. La cubierta en este caso, más para arriba. Yo estoy haciendo medio desordenado. Ustedes van a hacer coincidir estos ángulos todos sobre una misma línea auxiliar, ¿sí? Yo ahora solamente por los rubros que quieren que especifique, estoy haciendo desordenadito. La parte de letras es lo que más les va a interesar a ustedes, ¿verdad? En este caso, la cubierta es de cubierta de tejas españolas. No hace falta especificar dimensión. Acá en este caso tenemos mampostería de ladrillos comunes. Profe, Y si no nos entra del lado derecho, podemos poner en el izquierdo. partir sin ningún problema. Yo ahora estoy poniendo nada más las especificaciones a modo que ustedes tengan algo de respaldo, algo de apoyo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya reparten. Si tienen, por ejemplo, en total 12 rubros, pueden poner 6 a la derecha, 6 a la izquierda, porque el dibujo queda centrado en la hoja. Entonces pueden repartir sin ningún problema las especificaciones. Espesor, en este caso, va a ser 0,15. Ay, no me sale mi guión. 0,15 metros. Acá en este caso tengo en el mismo muro, tengo dintel. Voy a cortar mi línea porque si no se me va a encimar todo. Va a ser, es un dintel de madera. En este caso es de 0,10 por 0,10. Es lo que yo les pido en especificación. Esta es una carpintería de madera, es una ventana. En este caso pueden poner entre paréntesis ventana tipo cuadrille. Y la dimensión de la ventana, no recuerdo si era 1,10 por 1,50, pero la dimensión de la ventana. Voy a poner yo acá 1,10 por 1,20 voy a poner, pero no estoy segura. Eso vamos a mirar después en la cota de planta, ¿sí? Pero se especifica ahí nada más que las cotas de la hoja de la abertura. Acá tenemos en el muro la aislación horizontal.
Acá tenemos la mampostería. Ay, perdón, se me borra. Esta sería nuestra mampostería de nivelación. En este caso de ladrillos comunes también. El espesor es de 0,30. Cimiento de piedra bruta colocado. Ahora voy a tirar al otro lado, ¿sí? Porque me falta lo que es contrapiso. Me disculpan de repente lo lenta, pero trato de hacerlo más rápido que puedo. Acá en este caso es un contrapiso. Contrapiso. Hormigón de cascotes. Espesor de 0,10. Acá no me salió el guión, disculpas. Acá entonces esto yo después les puedo pasar todito en PDF, todo lo que anoté ahora. Entonces ustedes completan después los rubros que les parezca, ¿verdad? Porque no hace falta que me coloquen la totalidad, pero teniendo en cuenta que a la hora de la corrección, regularización. Es la carpeta de regularización que va antes del piso. Bueno, disculpas, me interrumpí yo misma. Lo que les iba a decir es las especificaciones técnicas para los trabajos prácticos, al menos yo para la evaluación tengo en cuenta un mínimo de 5, ¿sí? Piso, por lo general, yo especifico piso de cerámica esmaltada. Y se pone la dimensión del piso, ¿verdad? En este caso yo puse 0,30 por 0,30. Acá no aparece, pero debe aparecer. 0,07 de altura. Tiene una línea de proyección que es la correspondiente al zócalo. No me acuerdo si eso colocamos o no, si guardé o no guardé, si hicimos o no, pero vuelvo a reiterar. También solemos colocar y especificar el zócalo. Bueno, ahí yo creo que ya tenemos suficientes especificaciones técnicas, ¿está? Con que ustedes me coloquen 5, yo ya estoy conforme con el tema de la evaluación, ¿verdad? Pero básicamente está todo lo que se ve en el corte, todas las especificaciones que aparecen en el corte, entonces tranquilamente pueden utilizar esto. Vuelvo a reiterar, voy a sacar un PDF. Una pequeña consulta. Sí, Profe, de pared externa, profe, ¿cuántos centímetros, profe, para poder hacer la línea, profe, donde vamos a colocar cada rubro, profe? ¿me podés reiterar tu pregunta porque no te entendí? Un ejemplo, profe, de pared externa, profe, viste que tenemos que hacer la línea 45 grados, profe, y a partir de ahí, profe, ¿cuántos Ah, sí, centímetros para tienes poder razón. colocar la recta, profe? Voy a darle un estimado. Normalmente no suelo poner dimensión para ello, pero para que quede ordenado a partir de 2 metros, ¿sí? 2 metros. Voy a estirar acá. Un ratito. 2 metros. Ay, no me estira. Ahí, justito. Entonces, a partir de acá, vamos a hacer el quiebre de nuestra línea 45.
para que quede bien ordenadito nuestro trabajo. Muy válido tu aporte, César, porque va a unificar allí justamente la separación de lo que es especificaciones técnicas. Entonces, a 2 metros del filo externo de nuestro corte, vamos a empezar a darle el quiebre a la línea otra vez para mantenerla horizontal y sobre ella entonces las especificaciones. Esto se repite, ¿verdad?, a ambos lados del dibujo, en caso que tenga especificaciones a ambos lados, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta. Dime, te escucho. A mí la parte de tirantería no me coincide. O sea, en la parte de los aleros no me alcanza para poner un tirante. ¿En dónde no te coincide? Porque yo en realidad esto hice sobre la planta, sobre la dimensión de ustedes. Voy a tomar la medida general. A ver un poco. Son 7.15 de medida interna. Es lo que yo tengo. Toma un poco la medida con tu escalímetro para verificarlo si es que nos coincide allí, ¿sí? 7.15 también tengo, profe. 7.15. Bueno, el primer tirante que está en el centro mismo está a 3.60 prácticamente, 3.58 me queda a mí. Por supuesto que a mí me va a quedar mucho más exacto porque yo trabajo con AutoCAD, ¿verdad? Ustedes trabajan con el escalímetro de repente, entonces ese milímetro de repente se pierde, ¿sí? Entonces a los 3.60 tiene que quedar el primer tirante o la proyección del primer tirante, o sea, el centro. Y, Revisa un profe, poco. va del centro hacia afuera. Mira, del filo interno. Voy a mostrarte la cota donde, ¿sí? Del filo interno hasta el centro mismo del tirante. Tengo 3.60. Y a partir de ese tirante tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirantes de un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirantes para el otro lado. En total, yo creo que debería coincidirte al menos en cuanto a la disposición, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Voy a volver a hacer. Verifica nomás otra vez, porque eso es lo que quiero que verifiques. Si el tirante central te queda a 3.60 de cada filo interno de la pared, eso verificame primero, porque a lo mejor tu variante puede ser que vos tu tirantería empezaste, por ejemplo, qué sé yo, desde aquí, ¿verdad? Entonces ahí a lo mejor sí no te va a quedar bien acorde a lo que yo tengo en pantalla, ¿verdad? Pero siempre nosotros, al menos en este ejercicio, yo empecé la cuenta de los tirantes a partir del centro mismo y a partir de ahí hice la distribución para que me quede simétrico, ¿sí? Y ahí Dale, me profe. queda, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene una consulta con respecto al corte que hicimos en clase anterior? Profe, la diagramación del terreno, profe, desde el muro externo, profe, del cimiento de piedra bruta colocada, profe, ¿cuántos centímetros a ambos lados, profe? O directamente en el interior, nomás, profe, sería la diagramación de terreno. La diagramación del terreno. Acá yo por lo general le suelo pedir. Voy a dibujar. En este caso, ahora vamos a hacer coincidir con la línea de nuestras especificaciones técnicas, desde el muro de nivelación, ¿verdad?, hasta tocar los 2 metros de mi línea de separación de especificaciones. Y acá voy a crecer 2 metros también. En este caso voy a estirar acá, otra vez. Bueno, voy a marcar acá mi proyección ortogonal. Esta va a ser la diagramación para la parte de terreno natural, el llenado. ¿Está bien? Hasta ahí queda respondida tu pregunta, César. Entonces, a partir del muro de nivelación o el filo exterior, el externo de nuestra muro de nivelación, hasta tocar los 2 metros de la separación justamente para lo que serían mis especificaciones técnicas. Para abajo también crezco 2 metros y defino el contorno. ¿Está? Entonces, a partir de eso va a ser todo terreno natural.
Ok, profe, perfecto. Y, profe, la representación de la mampostería de nivelación también debemos hacer, profe. La representación de mampostería de nivelación en cuanto a lo que es textura. Sí, profe. Sí, pueden hacerlo. No es fundamental para mí. Ladrillo, por lo general, yo en corte no exijo. Sí pido cimentación, pero en corte no. Ahora, si quieren hacerlo, no hay ningún problema. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a usar el siguiente ejemplo. Van a representar 0.05, que sería el ladrillo. Bueno, en realidad esto tiene que tener un lecho de junta, que es, ustedes le van a dar la mitad de 0,5, que en este caso es 2,5. Voy a desplazar esto primero, entonces 0.0, no sé si está escribiendo, sí, 2,5. Esta va a ser la representación en caso que lo quieran hacer, ¿sí? Entonces, espesor de ladrillo 5 sobre un lecho de mortero de 2,5, que sería la mitad de mi ladrillo común. ¿Se comprende? Esta va a ser la representación que me harían en su mampostería de nivelación en caso que lo quieran hacer. Vuelvo a reiterar, en el corte yo no exijo. En el corte. ¿Por qué? Porque en fachadas sí exijo esa representación, porque fachadas donde nosotros en realidad debemos expresar textura. Es fundamental porque es parte justamente del paso de graficación. Si bien en la fachada no tenemos mucho detalle, ¿verdad? El detalle que nosotros tenemos que hacer y a lo que tenemos que meterle garra justamente es a la expresión de lo que es la textura, ¿verdad? Y terminaciones en sí de lo que es nuestra vista principal, ¿ok? Bueno, otra consulta más que quieran hacer sobre el corte, entonces pasamos después de tema. Si no hay más consultas, bueno, entonces, Profe, a ver, Profe, este sí, plano no yo sí. tendrá representación de simbología de nivelación, ¿verdad, profe? Este plano. simbología de nivelación no hay, cota de nivel, ¿sí? Cota de nivel se refiere a justamente a acotar el nivel de piso terminado, quiere decir la altura del piso terminado dentro del interior de la casa. En este caso yo les puse en cuota de nivel en el interior 0,10 más 0,10 era el interior, ¿sí? ¿Cómo se representa? Creo que yo vi o mostré en el corte anterior. Esta es la representación del corte, perdón, de la simbología de nivel, que sería la correspondiente al nivel de piso terminado. Ah, y vimos acá la expresión del piso, la expresión del zócalo, que eso no quedó terminado en el corte 2, porque en el corte 2 lo que hicimos nada más es justamente el contorno o el esquema de la sección, para que ustedes vean y puedan también resolver este tipo de corte. ¿Está? Alguien más iba a hablar y yo le interrumpí. Sí, profe, pero no es respecto al corte bebé. Sobre la evaluación te iba a preguntar. Sí, decime. ¿Qué fecha sería y cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer? Bueno, para la fecha, o sea, la fecha de evaluación por lo general la ponen ustedes. Yo hoy quiero terminar mi contenido en cuanto a lo que es fachada y nosotros liquidaríamos ahí la parte arquitectónica. Entonces, una vez que terminemos la parte arquitectónica, ustedes están en condiciones de rendir. Ahora, para el examen, ¿verdad? Sí, va a estar un poco intenso porque yo te debería elegir un documento para que ustedes rindan. ¿Por qué? Porque justamente saben el tiempo que conlleva hacer un plano, ¿verdad? Entonces, no, por lo general, como nosotros evaluamos en proyectos y dibujo técnico, evaluamos por entrega, es decir, un trabajo de proceso. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando en primera etapa con un trabajo de cierre, ¿verdad? Entonces, en el trabajo de cierre ustedes tenían, digamos, un trabajo que involucraba los indicadores principales para poder entregar y se hacía como un trabajo práctico, ¿verdad? Dentro de la hora de clase y después se entregaba. Es lo que yo considero que se debería hacer también en esta parte. Y yo creo que si rinden, ¿verdad? Preferiría que sea un corte a que sea una planta. Creo que ese para mí es, o sea, al menos la ¿Y dificultad. podemos elegir el corte para evaluación o vos a elegir, profe? No, yo elijo. Ustedes tienen que saber hacer
los documentos que vimos en clase, tanto planta como corte, también fachada, ¿verdad? Pero yo elijo el documento que rendirían, ¿verdad? Por mí es mejor que rindan corte. Creo que ese es el documento más completo, ¿verdad? Ahí vemos la parte de interpretación volumétrica del alumno, porque justamente ustedes tienen que poder interpretar la sección para poder representarlo. Y eso se interpreta según la lectura de la planta. Si ustedes leen bien la planta, va a ser fácil que ustedes puedan dibujarla, identificar sus elementos, ¿verdad? El corte siempre es más abstracto, ¿verdad? Es ahí donde yo puedo evaluar si ustedes en realidad comprendieron cómo se tiene que hacer, si interpretaron la volumetría. Para mí es más completo el corte para evaluar. Siempre opto por el corte al menos. O sea, ya le estoy dando la pista que van a rendir corte, ¿verdad? Ok, La profe, complejidad gracias. del corte sería la misma que estuvimos trabajando. Sería sobre una casita de estos mismos metros cuadrados que estuvimos trabajando. O sea, una casita pequeña para que sea algo que puedan terminar en clase. También el rigor en cuanto a las especificaciones es sobre 5 especificaciones técnicas, ¿verdad? Pero todo lo que hagan, porque por lo general la sección que les doy es sencilla, ¿verdad? Es una casa pequeña, la complejidad por lo tanto no es muy alta en cuanto a lo que en tiempo les requiere a ustedes realizar el esquema gráfico, ¿verdad? Pero sí soy muy puntillosa con los detalles, ¿verdad? A mí me gusta que el trabajo esté bien diagramado, ¿verdad? El trabajo sea bastante pulcro, porque por lo general me encanta cuando el trabajo se ve limpio, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo soy muy, muy particular. Me gusta que el trabajo esté impecable y también soy muy exigente con la parte de precisión, ¿verdad? Si les estoy pidiendo un dibujo técnico, quiero que en realidad me demuestren con el dibujo que hagan que saben usar sus instrumentos de dibujo, ¿verdad? Las escuadras bien utilizadas, la regla T bien utilizada, entonces todo que quede preciso, que se note justamente la ortogonalidad de los elementos que ustedes diagraman, ¿verdad? Si utilizan el compás, que yo tenga entonces curvas limpias, bien definidas, eso para mí es muy importante. Igual que la parte de tipografía, ¿verdad? Yo no es que les insisto por capricho a que ustedes tengan buena caligrafía, ¿verdad? Y que implementen la letra técnica, sino que porque evalúo eso, ¿verdad? Todo lo que sea, en este caso especificaciones técnicas, todo debe ir con letra técnica, ¿verdad? En este caso nombre o información y escala del plano debe ir en letra técnica, la rotulación tiene que ir impecable, ¿verdad? Todo eso yo por lo general exijo para el examen. Eso todo tiene puntaje. Y por mí, ¿verdad? Prefiero que el examen sea ya vía presencial. Yo este jueves tengo ya mi segunda dosis, entonces a partir de la próxima semana ya estaríamos iniciando nuestras clases presenciales, ¿verdad? Entonces la evaluación va a ser también presencial, o sea que van a poder trabajar en las mesas de dibujo para el examen. Profe, pero si Sí. hacemos corte, ¿no necesitamos usar el otro plano también? Yo les voy a dar ¿O una cómo? planta, por lo general. Cuando nosotros trabajamos con corte, ustedes se dan cuenta que la planta se diagrama en el centro, ¿sí? Yo les voy a dar ya la planta como va a ser justamente una edificación pequeña, la impresión de la planta queda perfecta dentro de lo que es una hoja oficio, ¿verdad? Ya escalada a 1,50, o sea que ustedes la planta van a tener en AutoCAD a la escala ya 1,50 y sobre esa planta van a hacer el corte. Ese va a ser el examen, ¿verdad? Profe, Sí, viste que todavía nosotros no sabemos cómo son las mesas de dibujo en el colegio. ustedes Entonces necesitan el que les revise. próximo, mm, creo que no tuvimos todavía clases con las mesas de dibujo. Y quería saber si no, el próximo lunes que vamos a comenzar, pueden mostrarnos algo así, cómo se usan esas mesas en el colegio, porque creo que son distintas a las que tenemos nosotros. No sé cómo, para mí hay una sola mesa de dibujo, ¿verdad? Una universal. Lo que sí hay en nuestra especialidad es que hay dos tipos de mesa en el sentido que ambas regulares, ambas para utilizar con elementos de precisión, solamente que sala 2 tiene los tableros levantados a diferencia de sala 3. Nosotros si vamos martes a la, no, perdón, lunes a la tarde, creo que nadie usa sala 3. O sea que podríamos usar dibujo grande.
Yo no sé si hay otro curso que use lunes a la tarde dibujo. Para mí que no hay. O sea que nosotros usaríamos las mesas que son bien horizontales. Son las que ustedes básicamente tienen en sus casas. Si nos tocaba sala 2, sí, esas tienen el tablero levantado. Perdón, me escucho. Y por ejemplo, la semana que viene le toca a Burbuja 1 irse de mañana, entonces a Burbuja 2 le va a tocar ir a tu clase. A burbuja 2 probablemente le va a tocar ir a mi clase. Sí, lo que yo les voy a pedir es, yo hasta ahora las clases que fui al colegio fui netamente para taller porque son clases de práctica, ¿verdad? Y nosotros no hacemos la filmación de la clase, al menos en taller, ¿verdad? Porque se repite la clase para la burbuja 1 y para la burbuja 2. No sé cómo enfocaríamos con ustedes, porque no sé si vamos a filmar la clase y estarían todos presentes, en el sentido que una burbuja en clase y otra desde su casa siguiendo la clase, o quieren que yo repita el contenido con burbuja 1 y después el mismo contenido. Repetir, profe, por favor. Bueno, eso quiero acordar con ustedes antes de iniciarlo en nuestras presenciales porque esa es la parte que a mí me preocupa. Yo estoy muy tranquila en cuanto a lo que es el contenido con ustedes porque nosotros la parte complicada de documento arquitectónico hoy finiquitamos con fachada. ¿Verdad? Lo complejo es acotada, corte y fachada. Equipada es lo mismo que hacemos en acotada, pero en vez de ponerle números, ¿verdad? Que es la parte más intensa para mí, porque el acotamiento para mí es más delicado que lo que es el equipamiento, ¿verdad? Se equipa esa planta, ¿verdad? En vez de ponerle nombre de locales, nosotros trabajamos con las plantillas de equipamiento y le damos vida con los muebles o le hacemos hablar a ese espacio por medio del equipamiento, ¿verdad? Por medio del mueble. Y es una planta que en realidad se usa para el cliente, no tiene un carácter técnico como sí lo tiene la acotada. Y nosotros la acotada ya la enfocamos. Entonces, haría yo una clase de, netamente de lo que sería planta de equipamiento, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan cómo es, cómo la hacemos, cuál es el detalle, ¿verdad? Llevarían ya prácticamente de tarea porque vamos a empezar en clases, no vamos a terminar probablemente porque en la equipada ustedes se entusiasman con el equipamiento, entre ponerle textura, en ponerle mueblecito, florerito, alfombrita y todo lo demás, entonces yo les doy más tiempo. Es una planta que yo doy más como trabajo práctico. Y después lo que me gustaría abordar también con ustedes antes de terminar el año es planta de implantación, ¿verdad? Y también me gustaría ver planta de techo, que sería tirantería. Básicamente esto que vemos ahora en proyección, ¿verdad? Sería una planta técnica de cómo representar la tirantería, ¿verdad? Las vigas, ¿verdad? Para poder identificar los elementos estructurales del techo. En cuanto a lo que es carpintería de madera, ¿verdad? Eso me gustaría terminar bien con ustedes este año. Pero digamos que lo que ustedes sí o sí, contenido fundamental tienen que tener, nosotros hoy finiquitamos con fachada, porque con estos documentos que estamos enfocando, ustedes abordan súper bien técnicas instrumentales para la hora de desglosar las medidas, de repente interpretar las formas de las paredes para poder hacer su cómputo y presupuesto. ¿Verdad? No sé. Profe, una Sí, pregunta. escucho. ¿Viste el signo de corte que está en Sí, color rojo? ajá, ¿Ese este. tiene que ir encima de la cota o tiene que ir al lado de la cota? Al lado de la cota sí es posible, ¿verdad? Porque si no, cuando va encima se pierde la numeración. Bueno, profe, gracias. Les conviene que quede al lado y les va a quedar más prolijo y se van a leer todos los datos, ¿verdad? Bueno, antes de abordar un poquito la parte de fachada, que es ya más fácil, ¿verdad? Me gustaría saber cómo están llevando técnicas instrumentales justamente con la aplicación de dibujo. ¿Tienen alguna duda para poder justamente levantar datos de la planta, leer la planta arquitectónica, leer el corte? Porque eso quiero saber. Si hay algo que yo tenga que reforzar desde mi materia, entonces voy a tratar de mejorar, ¿verdad? Porque yo estaba teniendo varios problemas con lo de primero, segunda y primero, tercera, justamente por la lectura de planta y lectura de cortes.
Parece que están muy calladitos ustedes. Profe, la verdad que no entendí lo que quisiste decir. Quiero saber cómo están en técnicas instrumentales, en el sentido, en técnicas nosotros hacemos cómputo métrico y necesitamos justamente relevar las medidas, las dimensiones de lo que es nuestra planta, de lo que es nuestro corte para poder elaborar el presupuesto, ¿verdad? Y quiero saber cómo están con eso, si tienen alguna dificultad en la lectura del plano, en la lectura del corte, para poder relevar esos datos. O están bien, entienden todo, comprenden todo. Yo creo que estamos bien, profe. Cualquier cosa que no entendamos te preguntamos nomás. Ok, genial. Bueno, antes de empezar, ahora que veo que ya están un poquito más al menos, quiero llamar ya mi lista. Voy a mirar si están todos o no. Están 21, sí, tengo que llamar lista. Me van diciendo, por favor, presente a medida que escuchan. Amarilla, Kenia. Venegas, Santiago. Luana Cuevas. Presente, profe. Echeverría Esther. Presente, profe. Dana Galeano. Presente, profe. José Galeano. Presente, profe. Milagros Gómez. Presente, profe. Carisa Gómez. Rocío Herrera. Presente, profe. Sofía López. Presente, profe. Daniela López. Presente, profe. José Carlos Medina. Ana Victoria Mendoza. Presente, profe. Dana Mendoza. Presente. Joel Mongelos. Presente. Ángel Ramírez. Enrique Ramírez. Guillermo Riquelme. Presente, profe. Carlos Augusto Rodas. Pablo Sacomano. Rosalía Sánchez. Presente, profe. Janet Sánchez. Presente, profe. Fernanda Sánchez. María Auxiliadora Servín. Presente. César Sosa. Presente, profe. María Guadalupe Sousa. Presente, profe. Ángel Verdún. Presente, profe. Camila Villara, perdón. Ella está sin internet, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Está entonces. Bueno, voy a dejar igual abierto por cualquier cosa. Y ahora sí, escucho. Pude entrar al final. Dale, ok, Camila. Te corrijo, presente. Bueno. Profe, una duda más antes de comenzar, por favor. Sin problema. ¿Será que podríamos tener 2 clases presenciales y después el examen? Sí, yo creo que dan los tiempos. Ok, profe, gracias. No hay por qué. Bueno, ahora quiero mostrar un poquito lo que es fachada el día de hoy. Estuvimos trabajando con la sección. Voy a abrir el documento de técnicas que yo suelo usar. Que básicamente lo que mostramos es la vista o la fachada, ¿verdad? De lo que es nuestro volumen. Trabajamos inicialmente con la sección que sería cortando ese volumen y la fachada sería la vista que hacemos de cada una de las caras, ¿verdad? Del volumen que estamos trabajando. Voy a proyectar un ratito.
Vamos a dejar bien claro a qué me refiero cuando hablo de fachada y a qué me refiero cuando hablo de sección, ¿verdad? Voy a abrir un ratito el SketchUp. Voy a dejar de compartir un ratito AutoCAD para mostrarles lo que sería la volumetría. Bueno, cuando hablamos de fachadas, hablamos de la vista, justamente de lo que tenemos en volumetría, ¿verdad? De cada una de las caras, la principal, la lateral, la posterior, en este caso la lateral número 2, ¿verdad? Nosotros hoy vamos a estar trabajando con la fachada principal. Cuando trabajamos con fachada, ¿verdad? A diferencia de la sección donde vemos cada elemento componente de lo que sería nuestro volumen, ¿verdad? Voy a utilizar el plano de sección. Cuando trabajamos con la sección vemos justamente de manera interna y vemos todos aquellos elementos componentes justamente de la edificación que yo me voy haciendo justamente el detalle dentro de lo que sería la especificación técnica. Especifico el tipo de cimentación, la nivelación en cuanto al espesor, ¿verdad? El espesor de lo que sería la elevación, ¿verdad? Para ir justamente dejando bien clarito, especificando los espesores, la zarpa o la diferencia de medida que hay entre rubro y rubro en cada cambio, ¿verdad? Y voy justamente detallando cada parte de esa sección. Ahora, a diferencia del corte en la fachada, lo que nosotros vamos a ir detallando en especificación técnica es todo aquello que tiene que ver con lo que es terminación o referencia a la terminación en sí de lo que es la vivienda. En este caso, un minutito por favor. Disculpas, chiquitos, me necesitaban un segundo. Vuelvo a reiterar, entonces a diferencia de lo que es el corte en la fachada, lo que nosotros especificamos, ¿verdad? Es todo aquello que va o aporta la terminación de la vivienda. Es decir, yo especifico en este caso las texturas que componen mi fachada. Por ejemplo, en este caso yo tengo un sector de ladrillos a la vista, entonces yo en especificación de mi fachada voy a especificar justamente esta terminación que sería terminación en este caso de ladrillos a la vista, ¿verdad? En este sector yo tengo un tipo de revestimiento cerámico, ¿verdad? Entonces yo especifico revestimiento cerámico en fachada, ¿verdad? Y si tengo el código del revestimiento, entonces se especifica el código del revestimiento utilizado. Si en este caso, por ejemplo, tenía una textura en piedra natural, se especifica textura en piedra natural, ¿verdad? O revestimiento en piedra natural en fachada principal, ¿verdad? Se especifica el tipo de abertura de carpintería, en este caso si es una carpintería de madera, en este caso es un vidrio templado, entonces se especifica ventana tipo corrediza, vidrio templado, espesor del vidrio templado en este caso puede ser de 8, de 6 milímetros, acorde a la especificación del material. Especifico el tipo de techo, ahora en este caso tipo de techo cerámico, pendiente 30%, ¿verdad? O directamente especifico tipo de techo cerámico, ¿verdad? De tejas españolas, ¿verdad? Teja plana, teja romana, independientemente, o teja portuguesa, acorde a lo que yo tengo. En este caso nosotros vamos a utilizar techo de tejas españolas, ¿verdad? Si tengo, por ejemplo, a especificar alguna puerta en lo que es mi fachada, entonces especifico puerta tipo tablero, ¿verdad? En madera maciza, se especifica si es puerta tipo placa, ¿verdad? Algún detalle que yo tenga que aporte a la terminación es lo que yo especifico en fachada principal.
No así, por ejemplo, elementos, componentes a nivel estructural del techo que no quedan, del techo, del volumen que no queden evidenciados justamente en fachada. En fachada lo que yo veo es más bien la estética, la textura, ¿verdad? Que aportan o que justamente componen esa fachada o ese volumen, ya sea en fachada principal o en fachada posterior o lateral. En este caso, hoy vamos a trabajar con la principal. La principal en nuestro caso no es demasiado linda, ¿verdad? Porque trabajamos con una construcción sencilla que no tenía mucho detalle en fachada porque no tenía ni siquiera ventana, tenía una puerta de acceso y las puertas me quedaron en la lateral. Entonces vamos a hacer el detallecito de lo que tenemos en fachada principal. Voy a habilitar otra vez nuestra pizarra y vamos a dar justamente las directivas para hacer justamente nuestra fachada principal. Ahora que vamos a trabajar con la fachada principal es esta, ¿verdad? La que tiene justamente el acceso principal a nuestro bloque, en este caso nuestro espacio social, que es el estar comedor. Tiene una puerta de acceso principal, ¿verdad? Tiene una pared que no tiene ninguna abertura a la vista, ¿verdad? Porque esta es la pared que yo voy a detallar en fachada principal, ¿verdad? Tengo que leer el techo, en este caso tengo la pendiente justamente para aquí, bajando aquí en este sentido. Entonces voy a ver justamente esta primera falda, desde lo que es su altura mínima, ¿verdad? Hasta lo que es su altura máxima. Y en el detalle de este muro voy a tener nada más para especificar o para representar, para diagramar lo que sería la puerta de acceso. Ahora, quedaría en mí darle una textura en particular para darle ese carácter de fachada, ya lo que sería este muro, ¿verdad? En fachada lateral, si es que me tocara hacer esta fachada, ¿verdad? Yo tendría acá 3 aberturas a representar, 2 aberturas altas, una abertura de antepecho de 1 metro, que es según lo que nosotros tenemos en especificación, en cota de abertura detallado, ¿verdad? Visualizaría allí las 2 faldas o las 2 caídas de techo, una para este lado, otra para este lado, ¿verdad? Y tendría que aplicar la textura correspondiente justamente a esta cara de la fachada, ¿verdad? Si me tocase detallar esta fachada, en este caso una posterior, ¿verdad? Tendría que visualizar justamente una falda de techo, ¿verdad? Porque esta sería ya la altura máxima. Lo que queda por detrás ya no visualizo, sino que hasta el último punto, el punto más alto, es lo que me va a quedar a la vista en esta fachada, ¿verdad? Visualizaría una abertura, que en este caso tiene un antepecho también, al igual que en el área social, de 1 metro de altura, ¿verdad? Y también aplicaría ya la textura correspondiente al muro, independientemente si fuese ladrillo visto, si fuese un revestimiento de piedra natural, que por lo general yo especifico. Y en este caso, si me tocase hacer una fachada lateral de este lado, haría una fachada tapada bien ciega, porque no tengo ninguna abertura ni en el dormitorio ni en el estar comedor sobre esta abertura, ¿verdad? Sobre este muro. Entonces nada más me tocaría justamente aplicar la textura o el revestimiento correspondiente a este tipo de pared, ¿verdad? Ya en su cara exterior, por supuesto, ¿verdad? Y visualizaría sobre ella las 2 pendientes de techo, la que cae para este lado y la que cae para aquí. Hoy en particular, vuelvo a reiterar, en el ejercicio de clase vamos a trabajar con la fachada principal. Como ya tenemos diagramado tanto planta como el corte, ¿verdad? Vamos a apoyarnos en los 2 elementos que ya tenemos diagramados. En este caso, en el corte AA, que me representa justamente la pendiente de ambas faldas, denotando allí la altura mínima y la altura máxima y las dimensiones justamente en altura mínima y en altura máxima que yo tengo en mi vivienda. Y en el segundo caso, la planta, que ya la tengo diagramada también, ¿verdad? Denotando en ella la posición de la abertura principal o de acceso, ¿verdad? También la proyección del techo, ¿verdad? Dándome justamente en este caso los aleros laterales que yo voy a ver también en mi fachada, ¿verdad? Y los límites justamente de mis muros de elevación o de mis paredes, ¿verdad? Que me definen el contorno o el esquema de mi fachada principal. Bueno, voy a acercar un poquito más la fachada a lo que sería mi hoja, perdón, la planta a lo que sería mi hoja de fachada, para que puedan ver qué datos son los que yo estiro. Voy a mover en realidad porque le di copia. Voy a acercar lo más que se puede, ¿sí? Pueden trabajar de la misma manera, tanto con su planta pegada en la parte superior y el corte en la parte lateral, una vez ya diagramado
diagramada la hoja de trabajo. Bueno, primer paso, como siempre, va a ser la diagramación de la lámina. Voy a hacer una copia de la hoja, haciendo entonces paso por paso, ¿sí? En este caso, entonces, pasamos a lo que es la diagramación de la hoja. Otra vez, por medio de dos diagonales, hallamos el centro geométrico, en este caso, de nuestra hoja. En la rotulación indico, en este caso va a ser fachada principal, todo mayúscula. Altura del nombre de lámina siempre 0,40. El número de trabajo, ustedes son los que siguen la numeración, porque yo ya me olvidé la numeración. Bueno, entonces, una vez especificado entonces el nombre de la lámina, hacemos la división de la hoja. Eso quiero que vayan haciendo conmigo, por favor. Vayan preparando ya sus hojas. Hallamos el centro geométrico y a partir del centro geométrico entonces ubicamos nuestro corte, si vamos a usarle de apoyo, ¿verdad? Y ubicamos nuestra planta, si lo vamos a usar también de apoyo. ¿Está? La planta se ubica justamente acorde al centro geométrico de la hoja, que también ya hallamos justamente para la diagramación de planta. Entonces hacemos coincidir centro geométrico con centro geométrico. Apóyense con sus instrumentos de dibujo justamente para la ubicación de la misma. ¿Está? Yo voy a ubicar primeramente la planta a partir del centro, ¿sí? Llevo mi planta, haciendo coincidir justamente el centro con el centro de mi hoja. Posiciono mi planta y voy a posicionar mi corte. ¿Por qué el corte? El corte me va a ayudar justamente para poder estirar los datos de altura, ¿sí? Porque si no yo esto tengo que volver a calcular todo. Entonces es mejor nomás ya que tenemos dibujado el corte, entonces estirar los datos de mi corte a modo justamente de no volver a hallar otra vez todas las dimensiones de las alturas de techo correspondientes. Pueden hacerlo también por medio de la calculadora, pero va a ser siempre obviamente mucho más fácil, ¿verdad? Si es que ya estiran los datos que ya trabajaron. Ahora, ¿cómo colocamos el corte? El corte, como ustedes se dan cuenta en la fachada, yo ya no dibujo los datos o todos los elementos que están por debajo. Entonces yo voy a hallar el centro de mi corte, pero a partir del nivel de piso terminado, ¿verdad? Perdón, del nivel de terreno natural. Voy a tomar la dimensión de aquí hasta lo que sería el punto más alto, que es este. Y allí entonces tomo mi punto central. Mi punto central coincide aquí. Muevo ahora mi corte, o justamente tomo mi corte, haciendo coincidir también con el punto central en mi hoja, para que la fachada otra vez me quede diagramada al centro de la hoja, ¿verdad? Posicionado ya mi corte y mi planta, entonces procedo a lo que es la fachada principal ya en esquema. Entonces reiteramos un poquito. Primer paso es la diagramación de la hoja. La diagramación de la hoja se hace a partir del centro geométrico del espacio de trabajo. Ubico la planta y ubico el corte para poder obtener datos de planta en cuanto a lo que es ubicación de aberturas, proyección de techo, y de corte, entonces los datos de altura para poder configurar el esquema de mi fachada. Segundo paso de diagramación en este caso va a ser el esquema de fachada. El esquema de fachada lo voy a hacer por medio justamente del contorno del objeto. ¿Cómo hallo ese contorno del objeto? En primer lugar, voy a trabajar con líneas en color gris a modo de simbolizar mis líneas auxiliares. Voy a borrar lo que es ya diagramación y voy a trabajar ya con las líneas de contorno. En primer lugar, tenemos auxiliar para definir lo que son muros o contorno, en este caso de muros. En este caso voy a tomar los filos externos, porque esos son aquellos que me definen la forma o el límite justamente de mi fachada. Acá entonces ya tengo delimitado lo que sería la forma de mi pared. Estiro
de mi corte, la proyección justamente de la altura de mi nivel de terreno natural, y donde tengo el punto final o el inicio de mi techo a partir de lo que es la base de mi canaleta. Estiro línea canaleta o altura canaleta, todas aquellas, ¿verdad? En este caso voy a estirar ancho porque esto queda en fachada, queda a la vista de la canaleta que se da justamente a lo largo del techo. Y acá entonces que sería la base de mi teja. Y por último, la altura máxima de mi techo. Estiro también. ¿Hasta dónde va a ir esto? Va a ir hasta el contorno o el límite final. Disculpas un segundito. Disculpas chiquitos, no sé quién llama a esta hora. Uy. Ya está. Bueno, vuelvo a reiterar. Entonces, contorno de techo estiramos de la proyección correspondiente de los aleros laterales para saber justamente que hasta allí me llega la proyección del techo. En este caso también vuelvo a estirar aquí lo que sería el contorno de mi techo, que llega hasta el final de mi canaleta, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer, esto todo, primero, el esquema en sí, el esquema de fachada, lo voy a hacer con 0,3. Bien suavecito, ¿verdad? Teniendo en cuenta justamente que voy a ir sacando las líneas que no uso. En este caso, por ejemplo, son todas líneas auxiliares. Voy a dejar en línea entrecortada hasta el punto, a modo que puedan visualizar de dónde sale, y después voy a eliminar el resto. Porque me imagino que después van a querer el PDF de lo que hicimos hasta el día de hoy. Entonces voy a dejar nomás como apoyo las líneas auxiliares a modo que visualicen de qué datos estiramos, tanto de planta como en corte. Entonces correspondiente a lo que es fachada de la canaleta y proyección de techo. En el punto donde muere mi canaleta es entonces donde yo finiquito lo que es mi muro de elevación. Esta sería la proyección de lo que es terreno natural, que vamos a hacer el corte así como hicimos en el corte a 2 metros de mi filo externo. Aquí es mucho, vamos a hacerlo a 1 metro, porque en la fachada ya es mucho. Esto todo es parte del esquema recién, ¿sí? No me recuerda. Ahí y aquí. Bueno, entonces acá tenemos ya el esquema de nuestra fachada. Contorno de lo que serían las mamposterías de elevación. Contorno de lo que sería techo, altura mínima, altura máxima, acorde a lo que estiré de mi corte. Ahora, ¿qué estiro también del corte? Estiro el nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado sería la proyección justamente del piso cerámico, ¿sí? Antes de lo que sería el zócalo. Hago una proyección de ese piso. Esto lo marco en línea entrecortada. La representación de lo que sería el piso de manera interna, el nivel de piso de manera interna. Por lo tanto, por ello yo lo represento en línea entrecortada.
porque está por detrás de mi pared de fachada principal, ¿sí? Entonces por ello, entonces estiro, pero lo hago en línea entrecortada, está por detrás ese nivel, no se visualiza en la fachada principal. Ahora, en mi fachada principal yo tengo la ubicación de la puerta. Yo voy a estirar de la planta la ubicación justamente de mi hoja o la dimensión de mi hoja. La dimensión de mi hoja yo sé que tiene 2.10 a partir del nivel de piso terminado, ¿verdad? 2.10 de altura, tiene en este caso 0.80 de ancho la hoja, tiene de altura 2.10. Tengo un desfase de 0.05. En este caso el marco, para lo que sería la ubicación de la abertura. Y marco el sentido de abertura de la puerta a partir del centro de la hoja. Esto por lo general yo lo hago en línea entrecortada también. El nivel de piso terminado, coloco la simbología también, al igual que en este caso, que en el corte, la misma simbología porque también representa justamente nivel en alzado, no como en planta, ¿verdad? Se mantiene la misma nivelación que la veo en el corte porque es la misma línea que estoy justamente acotando. Ahora, en expresión en fachada es donde nosotros vamos a tardar, porque acá ya tenemos el contorno, ¿verdad? Vamos a poner también fachada principal con los mismos ítems, ¿verdad? Que ya habíamos visto para el resto de los trabajos. Altura 0.40, se especifica tanto el nombre de la lámina como la escala de trabajo que va a ser 1.50. El detalle en la fachada que vamos a hacer es textura en ladrillo, ¿verdad? Y textura en tejado, ¿verdad? En este caso vamos a dibujar las tejas con una separación, así como le hacíamos en el detalle en corte, ¿verdad? Separación de 0.20 para la teja canal, perdón, la teja tapa y 0.10 para la teja canal. Desfase 0.10. Desfase 0.20. Desfase 0.10. Esa sería la textura que vamos a estar usando para lo que es tejado. Vuelvo a reiterar, separación de líneas, 0.20 tejas tapa, 0.10 teja canal. Eso va a lo largo de lo que es la falda de tejas que visualizo en mi fachada principal. La cumbrera represento también en mi esquema de fachada, dándole 0.10 de altura para arriba. En la cumbrera hago la representación de las tejas, cada 0.35 considerando el solape que tiene que haber entre tejas. Y hago justamente la diagramación de la vista en el caso del solape, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se van encimando teja con teja.
Entonces hago ese detallecito, simulando el solape del tejado. Y después entonces delimito mis auxiliares, dejando ya las tejas definidas en el área de la cumbrera. Esta sería la terminación de la cumbrera. Esta sería la proyección del tejado, ¿verdad? Y lo que nos faltaría es texturizar la fachada y hacer el detalle de la abertura correspondiente, después las acotaciones y las nomenclaturas. Para la textura en muro, vamos a usar la siguiente. Desfase, en este caso 0.025, que es la altura de la junta. Ay, perdón. Y la altura del ladrillo, del espesor del ladrillo. Nosotros le vamos a dar 5. En realidad tiene 4 nomás, ¿verdad? Pero le vamos a dar 5 nosotros. Le damos otra vez altura de junta la mitad de 0.05, que es lo que ustedes tienen como medida mínima en el escalímetro. Y después entonces lo que sería ya el espesor del ladrillo. Yo acá en este detalle de fachada, bueno, acá creo que ya avanzamos hasta ese nivel, ¿verdad? En este detalle yo ya les tengo remarcado lo que son los elementos de techo, ¿verdad? En proyección, teniendo en cuenta que estiramos los datos del corte. Ya la textura de la teja, ¿verdad? Cómo se vería la terminación en la cumbrera de este ejercicio. Y también ya tengo acá el detalle de la textura en ladrillo visto, ¿verdad? Que sería básicamente ir dándole el espesor del ladrillo, el espesor de funda, espesor del ladrillo, espesor de funda. Y en este caso la textura del ladrillo viene definida hasta la medida 6.15. Y después quedaría un sector de pared revocada para enmarcar la abertura, ¿verdad? Todo el resto es ladrillo visto. En este caso entonces tengo un revoque exterior simple, ¿verdad? Y acá arriba tengo una mocheta decorativa ya con ladrillos puestos en sardinel, ¿verdad? Entonces esa sería la terminación o el detallecito de fachada. Después lo que tengo es ya el detalle de la abertura, que lo haría en detalle al lado. Voy a copiar esto mismo y les voy a ir denotando el detalle de la abertura para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá también voy a poner la dimensión de la mocheta, la altura, ¿verdad? Para que puedan hacer el detalle correspondiente para sus aberturas. 1.10 de largo, 0.15 de ancho, en este caso 0.05 de este punto a este punto, 0.05 debería ser. Ah, no, 0.07 por el tema de la junta. Y acá tenemos justamente un desfase de 0.05 a cada lado. Esta mocheta 1.10 va centrada con respecto a la abertura que es 0.80, ¿verdad? Voy a copiar así mismo y vamos a hacer el detalle al lado para hacerlo más ampliado. Voy a sacar el nivel de piso terminado para que no confunda con las dimensiones y el detalle de la puerta.
Vamos a dibujar la puerta, la hoja de la puerta en realidad. 2.10, 0.8, 2.10, 0. A esto le aplicamos 0.125 a cada lado de la puerta para poder definir este perímetro, para que me define los relieves de la puerta tablero. En este caso una puerta tablero de acceso, ¿verdad? Esto voy a tener en este caso una altura de 0.70. Ustedes ya van a redondear nomás las dimensiones porque esto está acorde al AutoCAD, pero nosotros vamos a tomar medidas. Vamos a sacar fácilmente el escalímetro. 0.7. 68 va a ser complicado para ustedes, no existe en su escalímetro. 70 para arriba, 70 para abajo. En este caso, desfase, nuevamente 12.5, perdón, 0.12,5 y 0.125 también. Voy a acotar todo esto después otra vez. En este caso vamos a respetar un ancho de 25 directamente. Vamos a hacerlo de 20 para que no quede tan desfase. 0.20 de este lado y también de este lado. Y ahí voy definiendo los sectores de relieve de mi puerta. Ya tengo definido entonces los relieves de la puerta y a ello le voy a dar nuevamente un desfase, un remarcado interno de 0.05 y le aplico después las diagonales a 45 grados. Pueden hacerlo más pequeño si es que consideran. Pueden hacer de 2,5, también más lindo va a quedar de 2,5. Y van así generando el contorno de su puerta. Ahora, la manija pueden hacerlo de esta manera, tipo barral, como pueden hacerlo también con picaporte. La altura de colocación por lo general es de 0.90, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen centrado a la puerta en 1,5 m. Tampoco está mal. Pero a 0.90 es lo ideal por una cuestión de medidas antropomórficas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar, este va a ser el detalle para la puerta. Creo que el relieve me gusta más a 2,5 porque si no queda muy grande. Voy a marcar en 2,5. Ahí me gusta más.
Voy a hacer el detalle correspondiente para pasarles en PDF en cuanto a dimensiones. Bueno. Voy a detallar las cotas nuevamente, entonces vamos a hacer un contorno inicial de 12,5. Redondea a 13, pero es 12,5. Voy a ver si es que puedo cambiar un ratito la parte de cotas a modo que especifique mejor. La altura del relieve rectangular es de 0,70. En este caso tenemos nuevamente 12,5. Acá tenemos una altura de 20. Y acá se reitera 12,5 y 70 nuevamente. En este sentido, para el detalle, es de 0,20 el paño. La separación entre ambos es de 15. Y acá nuevamente tenemos de 20. Este relieve, que tiene otra vez de manera interna, es de 2,5 centímetros, 0,025. Bueno, este es el detalle para la puerta. Y la ubicación del picaporte a 0,90. A esto lo que habría que sumarle otra vez es el sentido de abertura a la puerta. Ahora, con respecto al marco, el detalle en el capitel de relieve sería 0,05. En este caso no me permite cambiar. 0,05 diferencia entre el marco. Después en este sector tengo 5 de espesor de ladrillo, 2,5 de junta y encima tengo los ladrillos dispuestos en sardinel con una longitud de 1,10 centrados con respecto a la ubicación de la abertura. En la hilada anterior tengo un desfase de 0,05. Bueno, esto con respecto al detalle de la puerta, ¿verdad? Y la puerta tiene un sector de 1,10 vuelvo a reiterar, de detalle en este caso de mocheta, centrada con respecto a la abertura, ¿verdad?
de ladrillo visto tengo 6.15 de desarrollo. Y a partir de allí tengo ya revestimiento, en este caso revoque exterior nada más, de 1.30. Hay una línea de separación que me indica el cambio de textura. Hasta acá, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, no sé si hay consultas, pero aparentemente no. Voy a dar una lectura a los pasos de graficación de fachada a modo que quede clarito cada uno de los detalles. En primer lugar tenemos la diagramación, vuelvo a reiterar, a partir del centro geométrico del espacio de trabajo. Después tenemos como segundo paso el esquema de contorno de nuestro objeto, en este caso de nuestra fachada principal. En líneas auxiliares definimos muros, elementos de base, elementos de techo con portamina 03. Después tenemos la ubicación de las aberturas según corresponda justamente acorde a la ubicación en planta. Después tenemos la expresión de las texturas de terminación. En este caso yo tengo dos tipos de textura. En este caso lo que sería el ladrillo a la vista y texturado, ¿verdad? En el cual tengo centrada una abertura, puerta, tablero. El acotamiento, donde seguimos el mismo patrón de corte, ¿verdad? Medidas parciales, acumulativas y totales. Simbología, en este caso se hace la simbología de nivel. La textura, que comprende justamente la expresión de las texturas de determinación. Las nomenclaturas que corresponden a la parte de especificaciones técnicas, en este caso de las terminaciones que comprenden la fachada que estoy representando gráficamente. Y por último la expresión gráfica que requiere, o sea, se refiere un poco a la expresión de la profundidad por medio de la disposición de planos. Aquellos planos que se encuentren más cercanos al observador, entonces se remarcan. A medida que más cerca esté, entonces más fuerte lo voy a ver. A medida que más alejados estén del observador, entonces más suaves los voy a representar. Y por último, entonces tenemos lo que es ya información y escala, que es la expresión del nombre de lámina y la expresión de la escala de trabajo. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Si Profe, no hay, una consulta con respecto a las paredes, profe. De sí, acuerdo a la planta arquitectónica, profe, sería de la pared externa lo que nosotros tenemos que tomar, profe. sí, las medidas externas, porque yo ya estoy viendo vista, no estoy viendo sección. Acá voy a referenciar esas líneas para que puedas identificar. Voy a hacerlas en color, ¿sí? Voy a poner en color amarillo, entonces puedes visualizar bien. Es desde esta pared, desde el filo externo, es el que yo estoy usando. ¿Se visualiza? Sí, profe, se visualiza. Entonces, eso es, con respecto a eso, yo voy a terminar el contorno, César. Acá ya lo veo Y a más partir definido. de ahí, profe, a ambos lados, profe, 20 centímetros, profe, a ambos lados, profe. Terminando 20 esa pared, profe. Hacia el de, techo. Sí. sería el techo. Yo puedo estirar también la proyección del techo de la planta nomás. ¿Está? ¿Ves? Coincide también. Y del corte, Perfecto, profe. de las alturas, ¿sí? La vista de mi teja, en este caso de la arista de mi teja, la vista justamente del relieve de mi canaleta, de la altura de la curva de mi canaleta, en este caso del relieve a través de la parte inferior de la canaleta hasta el embudo, ¿verdad? Eso también, entonces estiro de lo que es mi corte para poder tener justamente la base de mi techo, de mi falda de techo. Esas líneas me definen a mí justamente la base, ¿sí? Y en la parte superior me define mi altura final de techo, que sería la altura final de la terminación de las tejas, y por encima yo dibujo la cumbrera. La cumbrera sería con esta terminación nuevamente. ¿Comprende? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias, mi amable. ¿Por qué?
Bueno, y si no hay alguna otra consulta con Profe, respecto para a hoy, acotar se acota lo largo y lo ancho, ¿verdad? discúlpame, ¿me reiteras tu consulta? No te entendí. Que para acotar se acota lo ancho y lo largo. No, para las cotas solamente vuelve a regir el criterio de corte, ¿verdad? Cotas parciales, acumulativas y totales con respecto a lo que es altura, nada más altura. En este caso tengo para acotar altura de marco, en este caso, ¿verdad? Altura mínima visualizada, altura máxima visualizada y el total de ellos. Nada más, no tengo otro detalle a hacer. Si tenía, por ejemplo, una ventana, iba a tomar también como parcial probablemente la altura del antepecho, pero como no tengo una ventana, solamente voy a tener en cuenta la altura de marco de abertura, la altura mínima, la altura máxima. Solamente datos de altura. Mismo Ok, régimen que profe. para corte. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, solamente aquellas que me definan o me den información con respecto a terminación en fachada. Por ejemplo, en este caso, revestimiento de ladrillos a la vista, ¿verdad? En este caso, puerta de madera tipo tablero, techo cerámico de tejas españolas, ¿verdad? Canaleta metálica, en este caso, revoque exterior, pintura, látex, color blanco, todo aquello que sea netamente de fachada. Acá ya no me aparece cimentación, no me aparece muro o mampostería, elevación de mampostería de ladrillos comunes, no, porque eso yo ya no lo defino acá como elemento, lo defino en el corte, acá solamente aquello que me aporte a la terminación. En fachada, mínimo 3. Otra consulta. Este PDF no vas a poder pasar, profe, con Sí, voy el a PDF del corte bebé. Al terminar en la clase voy a subir ya el PDF en nuestro canal de Teams. ¿Hay algo más que pueda aclararles? Bueno, si no